invitar para comenzar este precioso estudio que abramos nuestras Biblias y vamos a ir en el libro de San Juan, capítulo 18, versículo 38. Amén. Juan, capítulo 18, versículo 38. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y la palabra es así. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en ningún delito. Y otra vez vamos a comenzar vamos a leer la primera parte. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y el Señor me traía esa palabra, me hacía esa pregunta, ¿qué es la verdad? Y en esta tarde vamos a meter la palabra, vamos a estudiar qué es la verdad. Y hermanos, el Señor me ponía que en sí nosotros tenemos bastantes verdades en nuestras vidas. Si digamos, si yo hago una pregunta aquí, ¿cuál es el mejor país del mundo? Cada persona va a tener diferentes verdades. Unos, lo que son los salvadoreños, vamos a decir El Salvador. Lo que son de Chile, va a ser Chile. Lo que son de Perú, Perú. O diferentes verdades. Yo veo que nosotros tenemos diferentes verdades conforme a nosotros, a nuestra opinión. Si usted va al mundo, usted le pregunta, le usa una opinión. Ellos van a decir su opinión o su verdad depende de su país. Digamos, si le preguntamos cuál es la comida más sabrosa del mundo, depende de donde usted viene, esa va a ser su verdad. Los mexicanos van a decir que son los tacos. Pero sabemos que nosotros, como los hijos de Dios, tenemos una verdad. Y esa verdad es basada en la palabra del Señor. Esa verdad es la última. Porque la verdad que nosotros tenemos va a ser diferente. La verdad que yo tengo ahora o cuando yo vine a los pies de Cristo era tan diferente a la verdad que yo conozco. Y como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que saber cuál es la verdad que nosotros tenemos que pararnos. Amén. Porque la única verdad absoluta que es la palabra del Señor. Yes. Es la palabra del Señor. Y yo veo que muchas veces nosotros nos paramos en nuestras vidas por las verdades que hay en nuestra cultura. Sabemos que las cosas en este mundo cambian y cambian. Los años pasan, las décadas pasan, los siglos pasan y las verdades que fue unos 200 años atrás es diferente a la verdad que es hoy. Digamos que en la medicina hay diferentes verdades en la medicina, pero sabemos que la palabra del Señor nunca cambia. La palabra me dice que la palabra es la única que nunca cambia, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esta tarde quiero estudiar cuál es la verdad verdadera. Amén. Y vamos a ver que nosotros tenemos diferentes verdades y nos paramos a las verdades que hay muchas veces en nuestras vidas. Amén. Aquí, cuando Pilato le hace la pregunta a Jesús, le dice, ¿qué es la verdad? Cuando el Señor estaba escudriñando esta palabra, yo veo que Pilato andaba buscando la verdad. Era un hombre de poder. Era un hombre encargado de muchas cosas. Era un hombre de política. Era un hombre que tenía cargo en el ejército. Y sabemos que en la política que nunca cambia de los tiempos que ha hecho, la política siempre hay mentiras. Pilato sabía que hay tantas cosas que pasaban en su vida que no eran real. Entonces él anda buscando la verdad. Porque le dice, ¿qué es la verdad? Y sale y le dice, yo no encuentro en este hombre ningún delito. Es decir que Pilato encontró que no había falta en Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, porque lo que él decía, porque sus acciones eran contrarias con las acusaciones que se le presentaban a él. Amén. Entonces vemos que Pilato andaba buscando qué es la verdad. Y vamos, si nosotros estudiamos la palabra del Señor, sabemos que la verdad está en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces veamos
en Juan 8:32. Y dice, y sabemos un versículo bien conocido, que todos sabemos, y dice, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, en esta verdad tenemos que estar parados nosotros. En esta verdad tenemos que nosotros estar parados. Amén. Y si veamos y leemos los versículos anteriores y después, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y le dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Aquí el Señor le estaba dando una gran verdad, una gran verdad a los judíos que habían creído en Él. Dice, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Judíos que habían conocido la verdad. Si nosotros, hermanos, no solamente a los judíos, sino que a nosotros como cristianos en este tiempo, si nosotros permanecemos en la verdad, si permanecemos en Jesucristo, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libre. Entonces ellos le dijeron, pero somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie, somos linaje de sacerdotes. Pero ellos le dijo, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo que hace el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, en pocas palabras, Jesús le está diciendo, ustedes son pecadores. Tal vez están cumpliendo con la ley escrita, logos, pero no están viviendo una palabra rema en sus vidas. Entonces, ustedes están haciendo pecados, son esclavos al pecado. Entonces no hay libertad en sus vidas, porque la paga del pecado, dice la palabra, que es muerte. Si nosotros, hermanos, no conocemos, no caminamos en la verdad de Dios, estamos esclavos al pecado, y eso nos trae muerte, porque el pecado no trae paz, hermanos. El pecado no trae paz en nuestras vidas, amén. Y no nos hace libres, porque estamos atados al pecado, amén. ¿Y cuánta gente en estos tiempos no se sienten libres? Muchas personas, hermanos, en estos tiempos que hemos vivido, en este año que hemos vivido, casi más de un año con la pandemia, y seguimos viviendo en esto, mucha gente no está libre. Mucha gente no está siendo libre. Y sabemos, como el Señor nos haya hablado, que el Señor está tratando con su pueblo. Que el Señor está tratando con cada corazón, con cada hermano, con cada hermana, con cada pastor, con cada líder, con cada miembro de las iglesias. Y las noticias tristes que estamos escuchando, que en países donde las iglesias se están abriendo, los miembros o la cantidad de hermanos o la cantidad de personas que van a iglesias han decaído. ¿Por qué? Porque las personas no permanecieron en la verdad. No permanecieron en las palabras, en los mandamientos, en la relación con Dios. Y eso los apartó, porque no permanecieron en Él. No permanecieron en la verdad que está en la palabra del Señor. Tal vez se fueron buscando diferentes fábulas, como dice la palabra, y no permanecieron en la palabra verdadera. No permanecieron en la verdad que es Jesucristo. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en este tiempo? ¿Cómo te consideras ahora que ya pasamos más de un año en la pandemia? ¿Estamos permaneciendo en la verdad? ¿Estamos permaneciendo donde el Señor nos ha llamado a estar? ¿O el Señor o el enemigo ha venido y ha tomado ventaja en tu vida? ¿Ha tomado ventaja en tu corazón?
ha venido y te ha robado el lugar donde el Señor te había puesto. Amén. Y dice, si vosotros permaneciesen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuántos hoy, hermanos, se llaman cristianos, pero no son discípulos del Señor? ¿Cuántos hoy se llaman cristianos, se llaman líderes, se llaman apóstoles, se llaman maestros, se llaman pastores, pero no son discípulos del Señor? Porque lo que yo veo, hermanos, en las redes sociales, que muchas personas quieren ser o quieren proclamar a Jesucristo, pero lo quieren hacer como a un Jesucristo que es como cool, un Jesucristo que se lleva a la gente, un Jesucristo que sea famoso. Y cuando yo veo a los hermanos, mi espíritu se pone triste. Porque el Señor no quiere ser famoso. No quiere la fama de este mundo. No quiere que la gente lo mire, que lo mire, que lo mire. Oh, wow, Jesús. Quiero estar con Jesús porque es un hombre o tiene me puede hacer esas cosas. A Jesucristo que yo lo sirva, a Jesucristo que yo conozco, quiere ser un Jesucristo de tu corazón. Un Jesucristo que tú lo conoces en lo secreto. A un Jesucristo que tú lo conoces en lo íntimo. A un Jesucristo que venga y transforme tu vida, transforme tu corazón. Ese Jesucristo que Dios quiere ser en tu vida. No quiere ser el Jesucristo famoso que todo el mundo lo conoce, sino que quiere ser el Dios, el Señor de tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y esa es la verdad, hermanos. Porque y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad es esta, hermanos? ¿Cuál es la verdad que el Señor quiere que nosotros estemos permanecidos, que estemos establecidos, que estemos parados en Él? La verdad que el Señor quiere es esta. Que tú eres pecador. Que yo soy pecador. Y que sin Él no somos nada. Y mucha gente se ha olvidado de eso. Mucha gente ya ha estado en la iglesia por muchos años y se ha olvidado que todavía son pecadores. Y es aquí como le dijo a los judíos también, nosotros somos linaje de Abraham. Y jamás hemos sido esclavos de nadie. Muchas personas pueden decir, yo estoy en la iglesia por 20 años, 30 años, 50 años. He nacido en la iglesia. ¿Cómo me dices que yo no he sido escrito? Yo lo conozco. Yo conozco la palabra. Pero si el pecado vive todavía en ti, hermanos, no eres libre. Si el pecado vive en tu vida, no eres libre. No eres discípulo de Jesucristo. Porque no estás reconociendo que hay pecado en tu vida. No estás reconociendo que tú necesitas a Dios todavía. Y es un gran peligro, hermano, que pasa en la iglesia. No cometamos en religiosos. No reconociendo que siempre necesitamos a Jesucristo. Y como le digo, en este año de la pandemia, el Señor ha comenzado a tratar y muchos se han alejado. Muchos se han ido. Muchos de su fe han sido probadas, hermanos, y se han ido de la iglesia. Porque no han conocido. No han permanecido en el lugar de donde Dios lo ha puesto. Muchas personas se han ido siguiendo los afanes de este mundo y no han permanecido en la verdad, no han permanecido donde el Señor quiere que estén. Amén. Y vamos a leer más. Si vemos en Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículos 33 y 34. Y él le dijo, Señor, Pedro, que está hablando aquí, dice, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo Jesús, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Aquí el Señor le estaba diciendo a Pedro, tú me vas a negar. Pedro estaba seguro en esto. Tenía una verdad en su corazón, tenía una verdad, una certeza en su corazón, diciendo, Señor, yo estoy dispuesto no solo a ir contigo a la casa, sino que también a la muerte. Yo estoy dispuesto, Señor, a ir a morir por ti.
Y el Señor le dice, Pedro, tú no sabes que el gallo va a cantar, antes que el gallo cantare, tú me vas a negar 3 veces. Y vemos, hermanos, que aquí se chocan 2 verdades. La verdad o la convicción que tenía Pedro en sus fortalezas y la verdad absoluta que viene de la palabra del Señor. Que es la palabra del Señor y le dijo, Pedro, tú no sabes que tú me vas a negar. Tú no sabes que tú me vas a negar antes que el gallo cante 3 veces. Amén. Y si vemos en el versículo 50 del mismo capítulo, cuando vinieron a arrestar a Jesús, Pedro sale al encuentro y dice, en el versículo 50 dice, y uno de ellos, que en otra versión se revela que es Pedro, hirió a un siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí Pedro todavía estaba puesto o firme en la verdad que había dicho, Señor, yo estoy dispuesto a matar, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel, yo estoy dispuesto a morir por ti. Todavía estaba ahí seguro. Pero vemos en el versículo 60 que dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Hermanos, ¿cuál es la verdad donde tú estás parado? ¿En qué verdad tú estás parada? ¿En qué verdad tú estás parado? Pedro estaba parado en una convicción que él tenía en sí mismo. Y no estaba parado en la palabra del Señor. Y el Señor vino y comenzó a probar esa verdad. Y se chocó la verdad que es humana con la verdad que es absoluta, que es la palabra del Señor. Y eso hizo que cuando Pedro tenía una convicción tremenda, siempre iba adelante. Y vemos que en el versículo 50 él quiso seguir con esa convicción. Pero vemos que en el versículo 60 se encontró con una verdad que es tan grande, hermano, que es la palabra del Señor. Que dice que él lo negó. Lo negó. Y cuando dice que cuando Pedro vio al Señor, se recordó y dice, y Pedro salió afuera, lloró amargamente. Porque vino enfrente a la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad? Que es el pecador. ¿Qué no podía hacer, hermanos? Que nosotros no podemos hacer nada si no estamos agarrados de Dios 100%. No puedes confiar en tus dones, no puedes confiar en tus años de que vas a la iglesia, no puedes confiar en los ayunos que has hecho, no puedes confiar en las horas que has orado o en la vigilia que has estado, hermanos. Porque vemos que hay mucha gente alrededor del mundo, muchos cristianos que iban a la iglesia, mucha gente que en los países de nosotros que iban a la iglesia no solamente un día, 2 días o 3 días, sino que iban 7 días a la iglesia. Y estaban en todas las reuniones. Ahora ya no se aparecen en la iglesia. Son ausentes. Porque no conocían. No estaban parados en la verdad de Dios. Estaban yendo con algo falticio. Estaban yendo conociendo a Dios de lejos. Y no habían tenido una raíz tan grande, hermanos. También han tenido experiencias, tal vez el Señor los había ocupado, tal vez habían llorado, danzado en la presencia del Señor, tal vez el Señor los ocupó para sanar a los enfermos, muchas veces ellos eran líderes en las iglesias, también trajeron almas al Evangelio. Pero hermanos, nosotros siempre tenemos que estar renovando esa fe en nuestras vidas. Siempre tenemos que estar renovando nosotros, limpiándonos nuestro corazón, nuestros pensamientos, de toda maldad que hay en nuestros corazones. Porque hermanos, nosotros somos malos, nosotros somos pecadores.
Y tú puedes ser un hombre tan santo, tú puedes ser una mujer tan santa, hermano, por 20, 30, 50 años que no tiene ningún pecado en tu pensamiento, toda santidad. Pero si tú te alejas de Dios en un día, puedes ser el más perverso. El pecador y la pecadora más grande del mundo. Porque un día te descuidaste. Y nosotros, hermanos, somos llamados a permanecer en la palabra del Señor. Como leímos en Juan 8. Si tú permanecieres, conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres. Si permanecieres. No dice que si tú estás en la iglesia por 2 años, vas a estar libre. Si permanecieres. Eso se habla de constancia, hermanos. De constancia siempre. De estar constante buscando al Señor. De siempre estar constante que el Señor venga y te hable a tu vida. Que hable a tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Aquí Pedro vino y se encontró con la verdad. La verdad absoluta, hermanos. Lo que tú piensas ahora, hermanos. La convicción que tú puedes tener ahorita, hermanos. Eso se acaba. Eso se termina. Lo que uno que permanece es la palabra del Señor. La palabra que viene de lo alto. Amén. En Juan 21, de 6 a 12, siguiendo con Pedro. Juan capítulo 21, versículos 6 a 12, dice así. Y él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ese es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabas de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompía. Me gusta el versículo que leímos cuando el versículo 7 que dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ese es el Señor. Dice, de inmediato Simón Pedro, cuando escuchó que era el Señor, se ciñó la ropa y se echó al mar. Estaba tan emocionado a saber que Jesús había resucitado, que estaba ahí, que se echó a la mar y comenzó a nadar para llegar a Jesús. Comenzó a nadar porque quería ver al Maestro, porque su anhelo era tan grande de recibir y de estar con su Señor. Amén. Entonces vemos a un Pedro que te amaba al Señor, que quería estar con el Señor, que aunque sus fallas, hermanos, aunque sus debilidades, él amaba al Señor, aunque él lo negó 3 veces antes que cantara el gallo, que amaba al Señor. Y así estamos muchos de nosotros, hermanos. Muchos de nosotros amamos al Señor. Queremos al Señor. Estamos agradecidos al Señor por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Pero muchas veces, hermanos, aunque lo queremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro entendimiento, hermano, ese amor, hermano, es malo. Ese amor falla. Ese amor le falla al Señor. ¿Por qué? Porque no es un amor puro. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque somos humanos. Y aún así, el Señor recibe eso de nosotros. Porque siempre nosotros tenemos que estar parados en la palabra, en la palabra del Señor. Siempre tenemos que estar dependientes de Él en todo momento. Amén. Y en el versículo 15 dice, cuando hubieron comido cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo,
apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, que cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejos, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Lo que me gusta de esto, las 3 veces, el Señor le dice, Simón, hijo de Jonás. Sabemos que como los pastores nos han enseñado que Simón era un hombre colérico, era un hombre impulsivo, era un hombre que se enfrentaba a los problemas, que reaccionaba y iba todo adelante. Pero cuando estaba leyendo esto y dije, Simón, hombre fuerte, hombre impulsivo, hombre colérico, hijo de Jonás. Y me recuerdo que el nombre Jonás, ¿qué significa? Paloma. Paloma es sencillo. Paloma es dócil. Entonces, el Señor me trajo la diferencia de Simón al nombre de Jonás. Y el Señor me traía lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Tal vez tú tienes un carácter fuerte, pero el Señor te quiere llevar a que seas manso. O tal vez tú tienes un carácter manso, pero Dios te quiere formar que seas un hombre fuerte. Entonces, lo que el Señor me traía a la tercera vez, cuando el Señor le dijo, Simón, ¿me amas? Entonces Pedro se entristeció. Entonces Pedro entendió y le puso coco, le puso entendimiento a la pregunta del Señor, porque sabía que él lo amaba, pero sabía que era capaz de fallarle otra vez, porque sabía y reconoció que en sus propias fuerzas no podía hacer nada. Entonces, cuando le dije, Señor, tú lo sabes todo, él dice, Señor, aquí estoy. Yo sé que tú sabes que te amo, pero también tú sabes que yo te puedo fallar. Y ese es el punto, hermano, donde nosotros cada uno tenemos que llegar. Que ese Señor, yo te amo, yo te quiero, yo quiero obedecer, Dios estoy tan agradecido contigo. Pero tú sabes, Señor, que en un instante, que en un minuto yo te puedo fallar. Entonces le dijo, apacienta mi oveja, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías tú. Cuando eras más joven, tú decidías lo que querías hacer. Pero cuando eras viejos, alguien extenderás tus manos y te enseñará otro. Está hablando del Espíritu Santo. Y te llevará a donde no quieras. Es decir, cuando nosotros estamos entregados, cuando nosotros entendemos, nos rendimos a la voluntad de Dios y nos rendimos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, hermanos, el Señor te va a cambiar. Y muchas cosas te va a hacer cosas que tu carne misma no quiere hacer. Porque tu carne nunca quiere hacer la voluntad de Dios, porque somos malos, como somos perversos. Y nosotros siempre tenemos que doblegar nuestro orgullo, doblegar nuestro ser, doblegar lo que nosotros queremos hacer, nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando el Señor nos manda a que nosotros amemos a nuestros enemigos, hermanos, eso no es algo fácil, no es algo que nos nace, sino que nosotros tenemos que pelear con eso. Nosotros tenemos que pelear con nuestros sentimientos cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos dice, hace algo malo, nos hiere, y amarlos, hermanos, no es algo nato en nosotros. Tenemos que hacerlo contra nuestra naturaleza, porque eso es lo que el Espíritu Santo nos pone en nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermanos, que nosotros nos encontremos
con nuestras verdades y nos encontremos con la verdad de Dios y veamos que nosotros somos pecadores, que somos malos, hermanos. Tal vez podemos tener las intenciones más nobles en nuestro corazón de servir, de no fallar a Dios, hermano, pero tú lo vas a hacer porque el pecado mora en ti. Porque podemos vivir 1000 años en este mundo y ayunar los ayunos que hagamos. Pero esta carne, hermanos, siempre va a ser mala. Siempre va a ser mala, hermanos. Siempre va a pegar a hacer lo malo. Siempre va a pegar a tener malos pensamientos. Si no, hermanos, los pastores que han estado en la iglesia por años y años, nunca fallarían. Pero vemos que muchas veces fallan. Muchas veces son humanos, hermanos. Es aquí, hermanos, que nosotros tenemos que ver. La única verdad absoluta, hermano, es esta. La palabra del Señor. La única verdad que nosotros tenemos que ver es que Dios está obrando en nosotros y quiere obrar en nosotros. Y tenemos que hacerlo. Y lo que Dios está haciendo a través de este año, hermano, tal vez las iglesias se han cerrado, pero el trato de Dios nunca terminó en tu vida, hermanos. El trato de Dios nunca va a terminar, hermano. Aunque la iglesia se cierre en el mundo, Dios siempre quiere tratar con su creación. Siempre quiere moldearte. Y lo que ha pasado, hermanos, que muchas veces nosotros vemos que mucha gente ha caído, muchas veces la gente ha pecado, ha caído de donde el Señor estaba. Entonces es porque Dios te quiere mostrar que tú eres malo. Dios te quiere mostrar que tú necesitas más de Dios. Dios te quiere mostrar que tú necesitas buscar más de Dios y entregar tu vida más a Él. Más de lo que tú pensabas que lo estabas entregado. Necesitas más, hermanos. Necesitas más consagración, necesitas más búsqueda, necesitas más entrega a los caminos del Señor. Amén. Amén. En Romanos 7, y esta es clave, Romanos 7, 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, mi deleito en la ley de Dios, en el Espíritu Santo, que nosotros se deleita en las cosas de Dios. Pero yo veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo, hermano, esta carne siempre va a querer lo malo. Pero dice el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, hermano, que nosotros siempre tenemos que estar llenos de Dios. Siempre tenemos que buscar de Dios. Si no, nosotros vamos a caer. Si no, nosotros siempre vamos a caer, en el pecado. Amén. Porque siempre el pecado va a morar en nosotros. Amén. Y vemos esto en Santiago 1. Santiago capítulo 1. Versículo 23 a 27. Dice, el versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, su espejo, que se considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aquí me muestra en el versículo 23, dice que la palabra es como un espejo, hermanos. La palabra es un espejo de nuestras vidas.
La palabra es un espejo que nos muestra el pecado que hay en nuestras vidas. La palabra siempre va a ser la verdad absoluta que va a venir y te va a mostrar la condición como tú estás. Y muchas veces nosotros no nos gusta la palabra, nos choca la palabra porque está chocando con el pecado, nos está mostrando el pecado, la maldad que hay en nuestras vidas. Y nosotros, si somos seguidores de Cristo, si queremos que la verdad nos haga libres en nuestras vidas, tenemos que permanecer en la palabra del Señor, que tenemos que permanecer haciendo discípulos del Señor, como dice en Juan. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra del Señor, amén, y dejar que esa palabra vea, y que nosotros cuando nos veamos y veamos esa maldad, que veamos ese pecado en nosotros, no corramos de ahí, no corramos y nos olvidemos y nos hagamos el loco que, oh, no vi nada. Sino, digamos, Señor, mira esto, mira mi pecado y quítamelo de mí. Amén. Es allí, hermanos, cuando nosotros, esa palabra esa palabra va a traer libertad a nuestras vidas. Amén. Si no veamos 2 Samuel 12, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Entonces, esto cuando Jonatán amonesta a David y le cuenta la historia de un rico que tenía muchas ovejas y vino y le quitó la oveja a un pobre. Dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. David se encontró con una verdad. Él pensó que estaba bien delante de Dios. Pero cuando el Señor lo confrontó con la verdad, diciéndole que había pecado, cuando él dijo que él era ese hombre, se encontró diciendo, se había encontrado con el pecado diciendo, pecaste, yo pequé. ¿Qué hizo David? En el versículo 3 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David fue enfrentado. David se enfrentó con la verdad. Dios le puso el espejo en su vida y dijo, tú pecaste. Tú mismo te habías condenado cuando no sabías que tú eras, pero tú lo hiciste. Cuando se encontró con eso, lo primero que hizo David, reconoció. Esto es lo que falta mucho en la iglesia. Reconocer el pecado. Reconocer que están mal. Se humilló delante de Dios. En instante el Señor lo perdonó. Tuvo consecuencias, pero Dios lo perdonó. Recibió esa misericordia, hermanos. Esto es lo que Dios quiere hacer cuando el Señor nos enfrenta, hermano. Cuando el Señor venga a tu vida y te muestre el pecado que hay en tu corazón, tú te tienes que arrepentir y humillarte como se enfrentó David. Porque, hermanos, siempre vamos a pecar. No tratemos de pecar, pero aunque cuando fallamos, hermanos, comencemos a reconocer nuestras debilidades. Amén. Vamos a ver el último. En Job 42. Job capítulo 42. Vamos a él, Job 42, del 1 al 5. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, no, 42. Respondió Job a Jehová y dijo,
yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hoy te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces aquí Job, en el último capítulo de Job, del 1 a 5, Job confiesa que él no sabía nada. Confiesa que él no sabía nada. Y dice, Señor, yo no sabía nada, yo era torpe. Porque tú voy a depender en ti. Porque dice, por tanto yo hablaba lo que yo no entendía, cosas demasiado maravillosas que para mí, que yo no podía conocer. Él hablaba cosas que no entendía. Y si vemos el libro de Job, era un libro donde casi el capítulo 1, 2 y 3 son lo que pasa a las cosas a Job, los acontecimientos de Job. Pero del 4 al casi 40 es un diálogo entre Job y sus amigos y Job, y Dios le contesta a Job y Dios también le regresa. Pero si vamos al versículo 38, que está en el versículo 38, y si vamos en el título, dice, Jehová convence a Job de su ignorancia. Es decir, Jehová convence a Job de su ignorancia. Es decir que Job no sabía algo, que él no quería entender, se encontró con cosas que él no podía entender. Pero Jehová le tuvo que entender y le dijo, tú sabes, cuando tú estabas allí, cuando yo hice las estrellas, tú estabas allí, cuando yo les llamar, hasta aquí llegas. Es decir que Job, en el versículo 42, entendió que él estaba en una capacidad de no cuestionar a Dios. Que aunque él era perfecto, porque la palabra dice que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no dijo ningún hombre, no dijo un presidente, no dijo su mujer o sus hijos, sino que Jehová mismo le habló a Job. Y le dijo eso a sus ángeles y a Satanás. Dijo, en el versículo Job 1:8, Job capítulo 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado de mal? Es decir, hermanos, que Jehová tenía en gran estima al Job. Tenía en gran estima a Job. Pero le tuve que enseñar algo. Aunque él era perfecto, que él caminaba en lo correcto, él no conocía de profundo a Dios. Porque él, joven, en el 42 confiesa, dice que yo en el versículo 5 dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas mis ojos te ven. Es decir que él no entendía las cosas que Dios hacía en su vida, amén. No sabía por qué le habían venido tantas cosas, tantas calamidades, tanta maldad a su vida, amén. Pensaba que Dios mismo le estaba haciendo pasar en su vida, pero no sabía que era el diablo sacando a su vida, amén. Y no entendía, hermano, el plan que Dios tenía para su vida. Entonces, hermano, es así como nosotros, hermano, muchas veces no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas. Muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. No sabemos que el Señor muchas veces nos enfrenta con la verdad, nos enfrenta con nuestro pecado, no para que nosotros caigamos, sino que para que nosotros reconozcamos que nosotros somos malos, que reconozcamos que nosotros somos pecadores, reconozcamos que somos malos delante de Él. Muchas veces nosotros caemos, no porque Dios está haciendo que nosotros caigamos, sino que el Señor solo está mostrando la maldad, está mostrando el pecado en nuestras vidas. El Señor solamente está mostrando
lo que hay en nuestros corazones. Porque muchas veces nosotros ignoramos lo que hay en nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que estamos bien cuando estamos mal. Así le pasó a Job. Job pensaba que haciendo todas las cosas que él estaba haciendo, que todas las cosas que hacía por los pobres, todos los sacrificios que hacía para Dios, que era bueno, estaba bien delante de Dios. Pero Jehová le quería mostrar algo que él no conocía verdaderamente a Jehová. No conocía de una entidad más, lo que ya iba a una entidad más profunda. Entonces Jehová convence y convence a Jehová de su ignorancia. Es decir, que Job no sabía nada de lo que estaba pasando. Él pensaba que Jehová lo había hecho, pero no sabía nada. No sabía lo que estaba pasando. Entonces, hermanos, es así como el Señor quiere mostrar en nuestras vidas, que el Señor muchas veces permite que el enemigo venga y nos pruebe. Porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro, la palabra dice. Nuestra fe tiene que ser probada para asegurarnos que estamos caminando correctamente delante del Señor. Muchas veces el Señor viene y prueba tu amor para Dios, para que tú mires que tu amor no amas perfectamente a Dios. Y necesitas depender de Él, depender de Él. Amén. Y si vamos a Juan, capítulo 22, Juan, capítulo 22, donde estábamos con Pedro. ¿No? No, Lucas. Lucas 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 31 a 32. Leímos el versículo 33, 34, cuando dice que, y le dijo, Señor, cuando Pedro le contestó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la casa, sino a la muerte. Y Jesús le respondió, Pedro, te digo que el gallo no cantará más hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero lo importante, hermanos, es esto, el versículo 31 y 32. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Señor, en su omnisciencia, sabía que Pedro iba a fallar. Pero el propósito de esa caída, el propósito no era para destruirlo, sino era para fortalecerlo, sino que era para que Pedro entendiera cuán grande es el amor de Dios, que él necesita buscar más de Dios en su vida. Porque dice en el versículo 33, porque yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que Pedro, tú vas a caer. Pedro, tú me vas a fallar. Es decir, que Pedro, tú vas a hacer algo que te vas a caer. Y como viendo en el versículo 62 dice, y Pedro saliendo fuera,
lloró amargamente cuando negó a Jesús y se le conoció que había pecado, que el Señor era cierto la palabra, que él había negado al Señor, y cuando él había dicho que él estaba dispuesto a ir a la muerte, lloró amargamente. Entonces le conoció que su amor, que su deseo, que lo que él quería para Dios, aunque era lo más noble, no estaba establecido en la roca, no estaba establecido en la verdad de Dios. Entonces sabía que necesitabas algo. Entonces cuando Jesús le viene y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y cuando le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Cuando le hace la tercera vez, Pedro, ¿me amas? Entonces entendió Pedro que él necesitaba estar con Jesús. Que él necesitaba permanecer en las verdades de Jesucristo. Amén. Necesitaba permanecer en la verdad de Jesús porque necesitaba amarlo a él. Sabía que iba a caer. Sabía que estaba dispuesto a caer en cualquier momento. Pero Jesús le dice, esta caída no es para matarte. Este espejo que te muestra tu pecado no es para que tú te vayas o que tú te vayas al mundo. No. La razón para que el Señor te muestre el pecado es para que tú veas el pecado que hay en ti. Para que tú reconozcas que tú eres malo. Que tú reconozcas que hay orgullo en tu vida. Que tú reconozcas que hay maldad en tu corazón. Y que tú necesitas de Dios. Y para sacar muchas veces el pecado, hermanos, no es de un día al otro. No es que tú te hagas 2 ayunos o una semana de ayuno. Muchas veces es un proceso. Es un proceso largo. Muchas veces tenés que renovar tu mente. Tenés que pelear la batalla. Tenés que ayudar. Tenés que buscar esto. Tenés que retirarte. Tenés que hacer tantas cosas para sacar el pecado. Porque muchas veces, hermanos, el Señor trata conmigo. Y el Señor sigue tratando conmigo. Y cuando el Señor me castiga, hermanos, me castiga. Y cuando el Señor me reprende, me reprende. Pero recuerdo que es para mi bien. Yo recuerdo, hermano, que es porque Él está mostrando la maldad en mí. Y de lo que yo he aprendido, de lo que estoy aprendiendo, que no puedo confiar en mí. Que lo único que puedo hacer es pararme en la verdad. No mi verdad. No lo que yo pienso. No lo que yo siento. Sino que en la verdad que es Cristo. Lo único que va a quedar en esta tierra es la palabra. Si la tierra pasará, no es mi palabra, no es mi verdad, mis mandamientos no pasarán. Es la verdad, hermano. Es la única verdad que hay. Nosotros tenemos que parar en esto. No te pongas tristes porque has fallado. Va a haber tristeza, también va a haber alegría. Gózate porque el Señor te está mostrando el pecado. Y el mejor lugar que uno puede estar, hermano, está quebrantado en la presencia del Señor. Esa es la verdad. Reconozcamos la verdad, hermano. Y esa verdad nos hará libre. Nos reconozcamos que estamos 100, 1000, 1,000,000% dependientes de Él y de Él solamente. Amén. Que el Señor lo bendiga.